Bueno, nuevamente estamos de regreso a tu canal de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Bienvenidos a todos. Tu hermano, como siempre, Víctor Cáceres, quien te saluda en el amor de Jesucristo. Bienvenido nuevamente a nuestro despertar bíblico de hoy. Iniciamos una serie titulada La Virgen de Israel violada. Estamos trabajando, obviamente, dentro del contexto de lo que aconteció en el concilio de Nicea, pero como dijimos en el video anterior, antes de nosotros entrar en este proyecto, que es un proyecto un poquito complicado, pero voy a traer toda la información que usted necesita para que usted sepa lo que se ha cambiado en nuestra historia cristiana, lo que se ha alterado, lo que han dejado y lo que han añadido también. La Virgen de Israel, y estamos hablando de unas definiciones teológicas. Ya hablamos de la primera parte y hoy entramos en la segunda parte. Hoy, ¿verdad? Hoy mismo, y hablamos del video 28, número 28 del 2025, y hablamos de Amós 5:1-2, el texto del cual no lo voy a leer porque ya fue leído en el primer video. Y como siempre, nuestra posición en Biblia Estudio TV, quiero ponerla clara por si acaso usted es la primera vez que están mirando nuestros videos. En Biblia Estudio TV no nos parcializamos a ninguna denominación teológica ni a ningún pensamiento teológico en particular. Obviamente no predicamos religión ni enseñamos religión, mucho menos, porque Cristo no vino a enseñar una religión. Cristo vino a enseñarnos algo. Vino a transformar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida. ¿Por qué? Porque vino a ofrecernos su reino, el reino de los cielos, un reino de amor, de poder y de dominio propio. Bueno, hablamos no de religión, hablamos de una transformación del corazón, de un nuevo nacimiento, de un nuevo reino en nuestras vidas. Su postura teológica, la que en su iglesia se le ha enseñado, yo también estuve bajo esa misma postura teológica, dicho sea de paso. Yo creo que no hay ninguna persona que se denomine pentecostal. Yo soy pentecostal, pero no armonizo con muchas de las enseñanzas teológicas de nuestra denominación. Y de hecho, en Biblia Estudio TV tampoco creemos en los concilios porque son manipuladores, y es por esto que la iglesia está en la condición en la que se encuentra, no solamente por los líderes conciliares, por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros maestros, sino por el mismo ¿cómo se llama? Por el mismo creyente, por el mismo cristiano, porque se nos ha enseñado a que todo lo que nos enseñan, simplemente recibirlo por bueno y válido sin cuestionar esa enseñanza, y nos hemos montado en una guagua donde van muchos, pero como yo no estoy guiándola, el que va guiándola me lleva al destino. Bueno, eso es muy peligroso, porque usted no sabe lo que hay en la mente de ese chofer. Y usted debe de planificar. ¿Ven? La escritura dice el Señor que debemos escudriñarla porque ella nos da testimonio. Y la vida eterna la podemos encontrar en ella. No sé si se han percatado que han habido no unos cambios, sino más bien una renovación en mis pensamientos teológicos. Como lo repito, no es que he cambiado, sino más bien que mis pensamientos se han ido renovando por medio de la palabra. Y eso es lo que nos enseña Pablo en Romanos 12, que no nos dejemos conformar por este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra, renovarlo. Porque lo que la semana pasada usted pudo entender algo de la escritura y usted se quedó con eso, y después usted vuelve y lo analiza un poquito más cuidadosamente, y usted podrá descubrir que eso que usted entendió la semana pasada, como que ahora pudo haber cambiado.
Y eso es lo que pasa, ¿verdad? En mi caso particular pasa eso. Yo me voy renovando cada día más, escudriñando, meditando en la palabra, y es lo mismo que yo quiero que todos ustedes hagan. Porque yo no quiero para ustedes algo que yo no quisiera para mí. Ya hemos tratado los términos teológicos Dios, ungido, Cristo y Mesías. En el estudio anterior dijimos que íbamos a entrar en Juan. A Jesús lo vamos a dejar un poquito más allá porque hay algo importante que nosotros debemos de conocer de Juan. ¿Por qué Juan y no Jesús? Bueno, como le dije anteriormente, la escritura tiene un orden y debemos de mantenernos en ese orden porque la escritura antes de revelar a Jesús, bueno, nos revela a Juan. La pregunta es, ¿qué significa el nombre de Juan? Recordemos que ese nombre Juan fue dado por el ángel a Zacarías. Fue dado por el mismo Dios, como lo conocemos, ¿verdad? Por el mismo Jesús a Zacarías. No fue Zacarías ni fue Elizabeth que lo inventaron. Por tanto, cuando yo soy, ese Jehová, asigna un nombre que es lo mismo que un carácter interno o una naturaleza, a una naturaleza humana, esa naturaleza humana revelará las características de ese carácter interno o ese nombre asignado por el gran yo soy. Juan, dentro del contexto hebreo, y siempre se lo tengo que repetir, los nombres y todo en la escritura debemos de interpretarlo dentro del contexto hebreo, no dentro del contexto griego, ni romano, ni puertorriqueño, ni dominicano, ni de Estados Unidos, dentro del contexto hebreo, porque esa es la escritura. Proviene del término Yohanan, que significa yo soy misericordioso. Por tanto, esa característica es la que la naturaleza de Juan debe de revelar. La misericordia de yo soy. Esa misericordia es la que le da, esa misericordia le da significado al yo soy. Yo soy misericordioso. Juan es llamado también el Bautista. ¿Por qué? Bueno, porque el bautismo es otro término griego, no hebreo, es otro término griego que significa el que sumerge. Ahora bien, el término hebreo para bautismo es telibá, que implica una inmersión en agua como símbolo de purificación y arrepentimiento. Y si usted no lo sabe, esa inmersión fue la que vimos en Génesis cuando toda la humanidad fue inmersa en agua. Jesús dijo de Juan que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué quiso revelar Jesús? Que Juan fue el último de los profetas enviado a Israel y por tanto el último de los sacerdotes conforme al orden de Aarón. En Juan se cumplen los profetas y el sacerdocio arónico de este profeta. Profetizaron los profetas y la ley. Claro, esto lo voy a explicar un poco más detallado en el estudio del misterio de Juan el Bautista. En el libro de los Hechos hay una narración muy importante que nos revela una clave teológica, profética, para poder entender a lo que Jesús se está refiriendo.
Vamos a leer Hechos 3:22. Busque su Biblia, manténgala ahí en la mano para que los textos usted mismo lo vaya revisando conmigo, para que usted vea que no son inventos míos, son textos que están ahí. Usted debe también de aprender a interpretarlos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 18, 15 al 19, que también lo voy a leer para que confirmarlo, porque este es un texto que vemos el cumplimiento en lo que Pedro dice. 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Discúlpeme, vamos a leer el verso 15 nuevamente porque fue que la batería de la laptop se me tumbó. Porque no estoy trabajando, como ustedes se darán cuenta, no estoy trabajando en mi escritorio. Estoy trabajando en una zona donde básicamente es apartada, porque la razón para esto es para que los videos que ustedes están viendo, ese background, sea bonito y soltar un poquito pues lo tradicional del escritorio, con el fin de que ustedes pues se puedan agradar un poquito más. Vamos a ver el 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová, o Yahweh, o yo soy, tu Dios, que es Elohim, a él oiré. Estos términos Jehová y tu Dios, cuando usted va al texto hebreo, hace una distinción. Jehová es el Yahweh, que es yo soy, y tu Dios, Dios dentro del contexto hebreo, que eso que fue traducido como Dios, es Elohim. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Ven? Así que estamos hablando de cuando Dios quiso hablarle directamente al pueblo. El pueblo, por su rebeldía, rechazó que Dios tuviera comunión interna o íntima con ellos, y le dijeron: yo no quiero escucharte. No, porque la voz tuya fuerte y este fuego, todo esto me da miedo. Dijo Dios: ok, está bien, pues perfecto. Ahora yo te voy a enviar a un humano, a un hombre, a un profeta como yo, como Moisés. Dice Moisés que el Señor, yo soy, levantará profeta de entre los hermanos del pueblo, como Moisés fue levantado. El hecho de que Moisés afirme que ese profeta sería como él, implica que sería usado por Yahweh de la misma manera. Y a la misma vez que ese profeta sería de carne y de hueso, como lo fue Moisés. En otras palabras, que ese profeta sería como Josué o Yehoshua, que significa yo soy la salvación. Fíjense que significa el mismo nombre o carácter de Jesús, como ya veremos más adelante. Josué, el hebreo es Yeshoshua, que fue, ¿verdad? Después cambió y fue traducido como Josué. Pero vamos a ver que es el mismo de Jesús. Recordemos que Moisés le cambió el nombre. Yo no sé si ustedes se percataron de eso. Porque el nombre original de ese Josué es Oseas. Y Moisés le cambia el nombre. Y cuando en la escritura
hay un cambio de nombre, lo que implica es un cambio de carácter, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un nuevo nacimiento, para que lo entendamos. Osea significa yo soy es la salvación. Si podemos discernir, Osea se refiere a yo soy como la salvación, y con el cambio de nombre o carácter interno ahora dice yo soy la salvación. Lo que esto significa es que en Oseas hubo un ungimiento o un traslado de poder o autoridad de parte de Moisés, que ahora no se refiere a yo soy en tercera persona, sino a yo soy ahora en primera persona. Y esto es bien importante, que nosotros entendamos este cambio de nombre hecho por Moisés a este Oseas a Josué, porque lo mismo vamos a verlo más adelante, y es por esto que traigo estos textos, para que usted pueda comprenderlo desde el punto de vista antiguo. Amén. Así que por favor, preste mucha atención a esto que estoy diciendo. Este cambio es extremadamente importante que lo discernamos y lo entendamos, porque si logramos entender este ungimiento o este Mesías en Oseas a Josué, si no logramos entender eso, no lograremos entender el ungimiento del Mesías en la naturaleza humana de ese profeta, prometido por Moisés. Ahora bien, Yahweh, como todos lo conocemos, Jehová, le dijo a Yeshua, es decir, a Josué, que como él estuvo con Moisés, así estaría con él. Y de la misma manera, Jesús estará con ese profeta prometido. Lo que yo quiero que entendamos es lo que el Antiguo Testamento nos viene revelando, que se duplicará, o mejor dicho, eso es sombra, y la realidad la vamos a ver en Jesús. ¿Amén? La pregunta aquí es, ¿de qué tribus era Moisés? Bueno, todos sabemos que Moisés era levita. ¿De qué tribus era Juan? También era levita. ¿De qué tribus era Oseas? Oseas era de la tribu de Efraín. Entonces, como podemos ver, ese líder, Oseas, que era de la tribu de Efraín, es Mesías ungido con el mismo poder y autoridad de Moisés, el levita. Ese ungimiento o cambio de poder y autoridad le fue delegado a uno que no pertenece al linaje levítico de Aarón ni Moisés. Ese del cual hablamos, que es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ahora bien, para poder entender esto que pasó con Oseas a Josué, debemos de analizarlo conforme a la bendición de los hijos de José y la profecía dicha por Jacob a sus hijos. Y ahí vamos. Jacob, en su lecho de muerte, bendice a los dos hijos de José. Esos hijos eran Manasés el mayor y Efraín el menor.
Manasés era el primogénito, el heredero de la bendición. Sin embargo, Jacob cambia sus manos, la pone opuesta y pone su mano derecha sobre Efraín el menor. Y todos sabemos que Josué se molestó con eso y le dijo, padre, así no. Y Josué le dijo, tranquilo, que yo sé lo que estoy haciendo. De la misma manera en la que él, siendo el menor, Jacob, recibe la bendición, la cual le pertenecía a su hermano mayor, Esaú. Fíjese que Jacob repite lo mismo que pasó con él. Jacob bendice a Efraín, el menor. Por tanto, esa bendición coloca a Efraín, el menor, sobre Manasés, el mayor. Por tanto, el hecho de que Efraín, la tribu a la que pertenece Oseas o Josué, haya sido ungida para recibir la autoridad y el poder de Moisés, lo que nos revela es que los gentiles, en este contexto, nosotros lo que hemos recibido, la primogenitura por medio de Jesús, somos los que tendremos que redimir, rescatar a Israel, naturaleza humana pecaminosa, del poder del pecado y traerlo de nuevo a la glorificación con el Padre. Esa glorificación es la tierra prometida que fluye leche y miel. Y aunque me parece que no han entendido nada de lo que yo he dicho, pero vuelvo y se los repito. Si usted sigue nuestros estudios, si usted es nuevo y es la primera vez que mira el video, pues yo le sugiero que mire el video anterior y los videos anteriores para que usted pueda entrar en el contexto de todos estos estudios que nosotros estamos trayendo. Ahora bien, todos sabemos que Jesús, naturaleza espiritual, recuerden, no procede de Efraín. Jesús, naturaleza espiritual, procede de David, de la tribu de Judá. Ese Jesús, el cual ya hemos aprendido que es el mismo Yahweh o el Espíritu Santo, como se revela en el nuevo pacto, es el hijo prometido a David, el cual sería de su linaje, el cual procedería de las entrañas de David. Estas entrañas simboliza la conciencia de David, que era de la tribu de Judá, y eso lo encontramos en 2 Samuel 7:12. Entrañas en griego, el del hebreo viene del hebreo yasa, figuradamente salir de un estado y entrar en otro, es decir, abandonar lo anterior y dar plena importancia al lugar o a la fuente de donde procede la acción. Eso es una transformación de carácter. Es una transformación de nuestra mente, que es lo mismo que he venido hablando. Desde el Antiguo Testamento, esa transformación está plasmada en la Escritura. No nos dejemos engañar, hermanos. No se deje engañar con lo que le están vendiendo, de que sea bueno, pórtese bien, que cuando usted se muera se va para el cielo, pero usted mientras esté aquí, usted pues haga las cosas buenas, diezme, ofrende, lea la Biblia. Eso es religión. Nuestras iglesias son religiosas. Predicamos religión porque somos hijas de la ramera. Desafortunadamente, y aunque yo sé que hay muchos que no les gusta esto, pero tengo que decírselo. Lo que significa que ese hijo traerá un cambio de conciencia, de mentalidad, de pensamiento. Hablamos de un hijo espiritual.
ese cambio en nosotros lo produce el Espíritu Santo con el cual fuimos investidos de poder. Ese Jesús, 5 minutos, ese Jesús es el que unge al profeta prometido por Moisés. Ese hijo de David se convierte en el ungido, el Mesías, en el cual el mismo Jesús reconcilia a toda la humanidad con él mismo. Entonces, cuando hablamos de Jesús en el Nuevo Testamento, hablamos de la naturaleza humana ungida por el mismo Jesús, la cual se convierte en el mismo Jesús. Si usted no lo entiende, escuche este video con calma para que lo pueda entender. Jesús y el profeta llegan a ser uno. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Yo, naturaleza humana, y mi Padre Jesús, uno somos. Entiéndanlo de esta manera. Porque fíjate que estoy hablando pausadamente, lo más claro posible. Ustedes saben que yo no soy filósofo, ni tengo mucha gramática, ni mucho verbo, ni nada por el estilo. Pero estoy procurando hablar lo más calmado y lo más detalladamente posible para que lo vayan entendiendo, ¿ok? Vamos ahora a la profecía de Jacob sobre Judá. Y con esto me parece a mí que vamos a terminar esta segunda parte porque ya el video está como por los 30 y pico de minutos. Vamos a la profecía de Jacob sobre Judá. Génesis 49 del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Los hijos del padre de Judá son todos los seres humanos, ¿ok? Para que lo vayamos entendiendo. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, al que corresponde el cetro o el reino. Y a él se congregarán los pueblos. Los pueblos significa las 12 tribus, toda la humanidad, para que lo vayamos entendiendo. Esta profecía, y aunque no voy a entrar en el detalle de esta profecía, ¿verdad? Esta profecía nos revela que Judá saldrá al que será el que le corresponde el cetro o el reino. Ese cetro o reino pertenece a Yahweh o en el Nuevo Testamento al mismo Jesús, pero ese reino va a ser establecido en su Hijo. Es decir, su naturaleza humana por medio de la cual Jesús reinará. El hecho de que ese reino proceda de David, tribu de Judá, lo que nos revela, igual que lo mismo que nos revela de Josué, es que el sacerdocio es uno diferente al de Aarón. Por tanto, concluimos diciendo que el sacerdocio de Aarón, al cual pertenece Juan, el profeta prometido, va a ser cambiado por otro sacerdocio, Jesús, el cual es conforme al orden de Melquisedec, un sacerdote eterno. La pregunta que surge es la siguiente. Si Juan es el profeta prometido por Moisés, entonces, ¿cómo es que ahora ha sido ungido por Jesús y se ha convertido en nuestro rescate y en nuestro libertador? Esa pregunta la contestaremos en el estudio detalladamente del misterio de Juan el Bautista. No lo explico aquí porque ese estudio, ¿verdad? Es un estudio aparte, por tanto no se lo puede perder. Allí explicaremos todos los textos relacionados con, ¿verdad? Con María, con Elizabeth, la visita de María a Elizabeth, la llenura del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth,
la llenura del Espíritu Santo del niño, la llenura del Espíritu Santo de Zacarías, la profecía de Zacarías y todo sobre el bautismo de Juan y de Jesús. Y todo ese evento lo vamos a discutir en el estudio de el misterio de Juan el Bautista. Esta exégesis que hago es la que se llama analogía del texto, amados. Esta analogía es la que nos lleva a buscar el texto precedente y lo hago para que por favor ustedes hagan lo mismo, para que tomen el tiempo, inviertan tiempo en hacer lo mismo que yo hago. Yo no tengo nada en particular que ustedes no tengan. Yo tengo al Espíritu Santo y ustedes también lo tienen. La diferencia es cómo lo usamos. La sabiduría de Dios, la inteligencia, el discernimiento, todo está en nosotros. Todo depende si lo usamos o no lo usamos. El propósito es que usted lo use. Ya sea en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, dependiendo de lo que estemos analizando, que nos va a revelar o sostener esa verdad. Por tanto, lo que Pedro revela acerca de este profeta, lo hace acerca de ese profeta prometido por Moisés, el cual era igual a él, descendiente de los levitas. Y usted puede estarse diciendo, pero lo que Pedro habla lo hace referente a Jesús. ¿Cómo usted me va a decir a mí ahora que lo está haciendo referente a Juan? Y ciertamente sí lo hace referente a Jesús. No estoy diciendo que no. La pregunta es, ¿qué nos revelan los textos anteriores? ¿Verdad? El contexto. El 13. El juez o la justicia de Abraham, que he traducido el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el juez de nuestros padres, ha glorificado a su hijo. Es decir, país. Porque hijo, a este hijo al que Pedro se refiere, el término griego es país. Así mismo como se pronuncia país, P-A-I con acento S. Eso es lo que significa hijo, pero un hijo diferente. Un hijo en entrenamiento bajo una supervisión. No un hijo cualquiera. Es por esto que siempre sugiero que busquemos las terminologías y, si es posible, la etimología del nombre de lo que sea que estemos buscando. Jesús, a quien obviamente ha glorificado a su Hijo, es decir, a Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. No voy a entrar en detalle de eso. Si nosotros no interpretamos este texto correctamente, no podremos captar el mensaje que Pedro nos está transmitiendo. Leamos con cuidado. Dice Pedro que el Dios o el juez de nuestros padres, ¿qué ha hecho? Ha glorificado. ¿Qué hemos aprendido que significa gloria, glorificar o glorificado? Estas expresiones o terminologías dentro del contexto escritural significa nuestra unidad con Dios, con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro yo soy. Ha glorificado a su Hijo, es decir, país, un hijo en entrenamiento, perfeccionamiento, bajo supervisión, Jesús. El ser glorificado lo que significa es que su Hijo, naturaleza espiritual, Jesús, porque ya Jesús en esta narración no está personalmente, no está en cuerpo. Eso es una de las cosas que debemos de entender e interpretar en las escrituras dentro del contexto en el que se narra. Jesús aquí no existe, literalmente. Ese Jesús es espiritualmente, fue glorificado. Lo que significa que su Hijo, de naturaleza espiritual, Jesús, ha sido glorificado o hecho uno con la naturaleza humana, según 2 de Tesalonicenses 1:12.
para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, en ustedes y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El término griego para hijo usado en este verso es país, que nos habla de un hijo que se está entrenando, desarrollándose, perfeccionándose en la naturaleza humana, en este caso, en la del cojo sanado. Es ahí donde Jesús se ha glorificado en el cojo sanado, para que lo podamos entender. Y con esto vamos a dar por terminada la parte, porque ahora sí vamos a entrar en Jesús. No te pierdas, ¿verdad? La última parte. O mejor dicho, el próximo término Jesús. Así que ya, ¿verdad? Con esto terminamos. Vamos a, en el próximo video, vamos a entrar con el término Jesús. Yo espero que el término Dios, Mesías, ungido, Cristo, Juan, haya sido correctamente interpretado por ustedes. El objetivo de estos estudios es precisamente eso, que ustedes sean edificados. Esa analogía del texto, esa clase de exégesis, es la que yo quiero que ustedes hagan, al igual como yo me esfuerzo y me dedico para traer un estudio de contenido bíblico, no un estudio cualquiera, no un estudio superficial, no un estudio que le gusta a todo el mundo, no es un estudio que todo el mundo le aplaude, porque yo sé que este tipo de estudio causa malestar en muchas heridas, es decir, que toca la herida de muchos de nosotros. Pero amados, Dios nos ha enviado a proclamar el reino, el evangelio del reino, no el evangelio de irte al cielo. Eso no existe. Nos ha enviado a redimir, a perdonar, a restaurar, a amar, a hacer justicia. No nos ha enviado a presentar un famoso plan de salvación y que si tú no cumples con ese plan de salvación te vas al infierno. Esa teología va en rebeldía con lo que la palabra revela. Y me perdonan porque yo sé que en mi congregación esa es la teología que domina. Hay unos cuantos, ¿verdad? Variados. Pero en muchas iglesias esa es la teología que domina. Y da pena que nosotros, ¿verdad? Que tenemos esta verdad, tenemos la Escritura, tenemos al Espíritu Santo. Y esto que voy a decir no estaba contemplado en mis pensamientos cuando estaba preparando este estudio. Hay muchas denominaciones, entre las que están los testigos de Jehová, los adventistas, los bautistas, los mormones, que son los que más, y los pentecostales obviamente, que son los que más resuenan. Para mí, todos son mis hermanos. Y aunque usted me diga a mí, ¿cómo puede ser posible que tú digas que los testigos de Jehová son tus hermanos? Bueno, conforme a la Escritura, sí son mis hermanos, porque creen en Cristo. Pero ellos, no. Mira, la misma mentalidad que usted tiene, yo también la tenía de los testigos de Jehová, porque esa fue la mentalidad que me vendieron. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo digo, yo tengo que saber por qué nosotros despreciamos tanto a los testigos de Jehová. Y me uní lo recibí. En una de sus insistencias, lo recibí. Y comenzamos a dialogar. Y ellos, muy inteligentes, les voy a decir una cosa, están muy bien preparados y muy bien capacitados, de verdad,
mucho más que nosotros. Yo fui claro con ellos. Yo le puse mi posición. Yo no me inclino a ninguna posición teológica ni a ninguna denominación. Me invitaron a su congregación. Yo fui, he ido varias veces. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy allí, me quedé con la boca abierta. La diferencia en la congregación al jolgorio que a veces encuentro en la mía. Todo el mundo allí me fue a saludar. Todo el mundo, en el sentido general, ¿verdad? No que fui uno por uno, pero la gran mayoría me fue a saludar y a darme la bienvenida, sin compromiso ninguno. Yo tengo compromiso con nadie. Cogí el estudio bíblico, tomé nota, porque hablaron de cosas que me hacían falta. Aprendí de ese estudio. El tema, Jesucristo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros lo rechazamos por prejuicio. Somos prejuiciados, hacemos acepción de personas y eso es castigable. Voy ahora a asistir a los adventistas. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer qué tú crees, qué tú piensas, cómo tú esto, cómo tú aquello. Ya estoy conociendo a los testigos de Jehová. Y perdóname, y una de las cosas que más me sorprendió en esa congregación fue la participación de los miembros. Y no solamente de los miembros, la participación de los niños fue la que más me sorprendió, mezclado con los adultos. Y ningún niño dijo ahí babosería. Todo lo que el niño decía, lo decía dentro del contexto en el que se está estudiando. Ningún alumno ahí levantaba la mano para decir chabacanería. Todo lo que decían era dentro del contexto en el que se estaba estudiando. Y eso yo lo admiro. Si usted no está de acuerdo conmigo, I'm sorry, pero es lo que Dios me enseña. Y tú verás que poco a poco vamos a entrar entre esos hermanitos y yo. Yo le invité, le digo, estudiate este texto, estudiate aquello, para que vayamos viendo y nos sentamos a estudiar las escrituras sin prejuicio. Y ellos estuvieron de acuerdo, vamos a sentarnos sin prejuicio. Es decir, que tu teología la deja, la mía la deja y vamos a irnos a lo que dice la Biblia. Amados, Dios nos llamó a ser un solo cuerpo. Pero nosotros nos hemos encargado de romper el cuerpo, de dividirlo por diferencias. Porque tu teología no es igual que la mía, porque tú esto, porque tú aquello, porque tú esto, porque tú no viste igual que yo, que tu peinado no es igual que el mío, porque tú usas la falda muy corta, porque yo la uso más larga, porque el pantalón... Óyeme, eso es religión. No quiero decir con esto, ¿verdad?, de que no haya unas reglas y unas normas. Pero cuando vemos un legalismo, que es lo que estoy viendo, principalmente en nuestras iglesias pentecostales, la cual amo con todo mi corazón, porque yo amo a mi congregación y quiero para ella lo mejor, al igual que amo las congregaciones pentecostales y quiero para ellos lo mejor. ¿Entiendes? Y muchas veces yo contra los pentecostales es que más ataco, porque son de los míos. Yo no ataco las congregaciones contrarias. No. Yo no hablo de los testigos de Jehová mal. Yo no hablo de los adventistas mal. Yo no hablo de ninguna denominación mal. Si yo hablo mal, o que no que hablo mal, sino más bien que si yo corrijo a la mía. Yo no puedo corregir a los testigos de Jehová. Si estamos en una discusión o algo, planteo mi punto de vista. Si es aceptable por ello, fantástico. Bueno, nada, gracias por su patrocinio, gracias por soportarme una vez más, gracias por compartir este video con todos sus amigos en las redes sociales, en su grupo de WhatsApp, de Messenger, donde quiera que usted tenga grupos, compártalo, amado. Esto debe de llegar a toda la humanidad. Recuerde que somos colaboradores del reino, seamos embajadores del reino.
Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Y entonces entramos en el próximo video. Sí vamos a entrar entonces en el término de Jesús. Y esto se va a poner muy interesante. Nos vemos. Dios me lo bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.